Buenas tardes, les pedimos que por favor regresen a sus asientos para continuar con la siguiente conferencia. Bueno, les voy a contar un poco sobre nuestra siguiente conferencista. Marcela Totoriello es psicóloga clínica, cuenta con maestría en ciencias de la familia, especialista y certificada en tanatología clínica, hospitalaria y terapéutica, psicooncología, pérdidas emocionales, bioética, psicoterapia de reprocesamiento del trauma, con el método científico EMDR, entre otros. Ha participado como ponente en congresos nacionales y ha impartido cursos, talleres y conferencias en México y Estados Unidos. Asimismo, en programas de televisión, radio y ha escrito artículos en prensa. Cuenta con más de 25 años de experiencia y con más de 600 horas de cursos certificados, además de diplomados a nivel nacional e internacional, también en las áreas de educación, valores, resiliencia, logoterapia, terapia racional emotiva, terapia cognitivo-conductual y terapias de tercera generación, entre otros. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenos días. Antes que nada, gracias Maite, gracias a la Fundación Que Se Escuche Fuerte Mi Grito por esta invitación. Y bueno, yo les voy a hablar ahorita, escuché la excelente plática de Dani, yo les voy a hablar desde la parte, digamos, más, o sea, profesionalmente, ¿no? Sin minimizar lo de Dani, como yo digo, tengo casi 30 años de experiencia y mis maestros han sido los pacientes, los dolientes. Porque el que yo estudie cosas no quiere decir, pues es la pura teoría, pero las vivencias, como todos los que están aquí presentes, como Dani, como todos los pacientes que he visto a lo largo de 3 años, es lo que me ha enseñado mucho más. Bueno, quiero empezar con esta reflexión que dice: las experiencias traumáticas dejan huella, con oscuros secretos que pasan de generación en generación. También dejan huella en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra capacidad de disfrutar y de mantener relaciones cercanas, e incluso en nuestra biología y en nuestro sistema inmunológico. Es un tema fuerte, ya lo acabamos de escuchar y se me fue Dani, pero voy a hacer referencia porque lo puedo hilar perfectamente a lo que ella vivió. Y como dices, es demasiado fuerte un impacto traumático para la persona. O sea, muchas veces se minimiza. Entonces, por eso es muy importante entender que no nada más es a lo mejor físico, es emocional en todas las áreas de la persona. ¿Qué es un trauma psicológico? Porque hablamos de trauma. ¿Qué es un trauma psicológico? Es el recuerdo de un evento que queda almacenado disfuncionalmente en las redes de memoria. Ahorita voy a explicar. Esta es una definición muy sencilla, pero les voy a explicar un poquito más. A esa forma desadaptativa en que queda grabada físicamente la experiencia en el cerebro se llama memoria traumática y es la que puede producir una alteración del procesamiento de la información. Se los voy a explicar. Cuando sucede un evento perturbador para la persona, se guarda tal cual en el cerebro con la misma imagen, emociones, sentimientos, sensaciones, olores, todo tal cual como se vivió, así se guarda en la memoria. Y ahí está. Entonces, ahorita veremos cómo esa memoria, por eso dice, se queda grabada en el cerebro, pero de una forma desadaptativa. Ahora explico. Imagínense que soy vegetariana y que nunca en mi vida he comido nada de carne. Y de repente me dicen, no, pues Monterrey, que el chicharrón y que la Ramos y todas las cosas ricas que venden aquí. Y yo digo, bueno, voy a empezar a comer chicharrón. ¿Ustedes creen que mi sistema digestivo va a poder procesar ese alimento? Obviamente no. Entonces va a haber muchísimos síntomas y vómito, diarrea y sabrá Dios cuánta cosa. Bueno, en la parte psicológica es igual.
hay un sistema en el cerebro que se llama sistema de proceso de información a estados adaptativos. Alguien procesa la información, el cerebro hay un sistema que procesa la información, como el digestivo, el circulatorio, todos los sistemas. Entonces, el cerebro no está diseñado para recibir eventos traumáticos así, de repente, nunca. Entonces, recibe este evento traumático y el sistema no puede procesar el evento, así como el sistema digestivo no pudo procesar el chicharrón. Entonces, se queda almacenado de una manera disfuncional, bueno, ahorita les explico, en una red de memoria desadaptativa. Hagan de cuenta que está en otro lado de la memoria y está todo el tiempo ahí presente. No está en el archivo de la memoria de todas las cosas que hacemos todos los días. En investigaciones en el área de las neurociencias han encontrado que la etiología del trauma psicológico, fíjense, es muy importante, no es el evento en sí mismo, sino la forma disfuncional en que queda neurobiológicamente almacenada en la memoria, lo que les digo. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque a lo mejor un evento traumático, digamos que vivió una familia, para uno sí quedó disfuncionalmente almacenado y para el otro no. O sea, no es, es que qué poquito lo que pasó o qué mucho, cada quien. Por eso es bien importante ser muy respetuosos y no juzgar porque nadie sabe. Ahorita veremos un poco las diferencias. Entonces, lo importante es cómo quedó almacenada en las redes de memoria de cada quien, que cada quien tenemos un cerebro diferente y hay una reacción diferente, un comportamiento diferente para cada quien. Entonces, ¿qué puede dar origen a un estrés postraumático? Oímos de trauma. Bueno, esta es una definición, ni la tienen que leer, pero la pongo porque es la oficial del manual que usamos nosotros, que es el DSM-5, donde vienen todos los criterios para que nosotros, los especialistas en salud mental, nos podamos basar en una idea de que si yo veo un paciente y cumple con tal criterio, pues puede decir que puede estar bajo estrés postraumático. ¿Sí? Es una manera que explica ahí que, fíjate, no forzosamente lo tuviste que haber vivido tú, lo pudiste haber presenciado, abuso sexual, violencia, muchas cosas. Por ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes que están aquí presentes, como ya dijeron, son familiares de alguien que se quitó la vida, y el simple hecho de vivir esa experiencia traumática, de esa experiencia ya hay un trauma, ¿sí? Por todo lo que se vio. Y muchas veces, aunque no hayas visto algo, nada más con saber, y tú generas una imagen, y esa imagen el cerebro la toma como si lo hubieras vivido, y ahí se origina el trauma. ¿Sí me explico? Entonces, muchos probablemente de las personas que llegaron a ese tema, voy a hacer referencia a Dani con mucho respeto, no está, pero por ejemplo, ella, me voy a atrever a decir, ella lo que vivió fue un trauma con el abuso, porque ella vivía en el seno de una familia amorosa, y a raíz de ese trauma, estoy queriendo entender, digo respetuosamente, se originó lo demás, eso creo. Entonces, esa puede ser un lado, y del otro lado, el que vivió víctima, bueno, el doliente de alguien que tuvo un suicidio o una muerte o un accidente o una enfermedad. O sea, hay muchísimas maneras de vivir un trauma. Hay síntomas, ahora veremos, pero nada más para que no se me vaya a pasar. Una cosa es un estrés postraumático y una cosa es un trastorno por estrés postraumático, que es diferente. El estrés postraumático se vive, como les digo, después de una experiencia fuerte, perturbadora para la persona, pero hay muchos síntomas que ahora veremos, pero si esos síntomas continúan muchos y por un mes o más, ya estamos cayendo en lo que es un trastorno, ¿sí? Nada más para que sepan. Por ejemplo, ¿cuáles son uno de los síntomas? Recuerdos intrusivos. Si después del evento que viste o viviste, o a veces hasta te contaron,
aunque tú no hayas tenido nada que ver, el simple hecho que te hayan platicado a ti algo, te puedes generar tú una misma película que te genera trauma. Acuérdense algo, el cerebro no distingue si tú lo estás pensando o lo estás viviendo. La reacción es la misma. Como por ejemplo, estamos viendo la televisión, una película, sentada en mi casa, muy cómoda, en un sillón. No hay ningún peligro. Pero estoy viendo una película de terror y ahí viene el ladrón y lo van a matar y empezamos a activarnos, ¿sí o no? Todas las sensaciones, nos late el corazón, ahora les voy a explicar esa parte. ¿Por qué? Si yo estoy en la sala en mi casa. Porque el cerebro, al recibir los estímulos, en ese caso sería la vista o el oído, cree que lo estás viviendo y reacciona igual como si te estuviera pasando. Entonces, imagínense, cada vez que empezamos a imaginarnos cosas, el cerebro cree que lo estás viviendo y la reacción es la misma, que ahora se las voy a explicar. Bueno, estos recuerdos intrusivos, ¿qué quiere decir? Yo puedo estar de repente en algún lado y tener cada rato recuerdos intrusivos del evento, aunque yo esté haciendo otra cosa, memorias de ese evento, imágenes, flashbacks de la nada, sueños perturbadores. Todo eso es una señal de que hay ahí a una situación traumática. La parte de la evasión. Evadir no es, o sea, evadir una situación traumática significa no quiero pensar, mejor no voy a esos lugares donde yo viví. Yo tengo pacientes que tuvieron pues experiencias traumáticas en un hospital y no se atreven ni siquiera a pasar por enfrente del hospital. Evadir reuniones con gente, y mucho de eso es, por lo que decía Dani, la gente dice cosas, juzga, entonces prefiero no ir, o me van a ver con cara de ay pobrecita, y nadie quiere que los vea con cara de lástima. Entonces es muy común aislarte, evadir cosas agradables, evadir simplemente te aíslas porque no quieres estar con nada que se relacione a mi evento traumático. Cambios negativos en el pensamiento y en los estados de ánimo, por supuesto, pensamientos negativos, dolorosos, negativos de ti mismo, de los demás, del mundo, pensamientos, inclusive puede haber ahí empezar, por ejemplo, pensamientos suicidas, que no es lo mismo que la ideación suicida. Todos los pensamientos negativos de por qué no hice esto y por qué lo otro, y si hubiera, y si quién sabe qué hay, y nadie me comprende, y dale, y dale. El estado de ánimo, por supuesto, altas y bajas, de la tristeza, la melancolía, la desesperanza, que es muy peligroso, etcétera. Y también cambios en las reacciones físicas y emocionales, cambios de humor. Ahí puede entrar también depresión, ansiedad, cambios irregulares en el dormir, patrones de sueño, distracciones, el estado de ánimo, ganas de nada. Todo eso pues son señales, hay que estar muy alertas. Las manifestaciones de trauma no solo se traducen en síntomas cognitivos, conductuales, cognitivos, emocionales. El impacto de este tipo de estímulos, como les digo, tiene repercusión en el cerebro, y por eso a veces es muy difícil de identificar, porque no todo mundo se comporta o hacia el exterior, sino es mucho también al interior, y a veces por eso las familias no se dan cuenta de lo que está pasando, y si, como dice Dani, la persona no lo dice, pues menos, ¿no? Diversas estructuras cerebrales, no me voy a meter a detalles de toda la parte del cerebro, pero entran muchas partes del cerebro que se hiperactivan o se inhiben, como quien dice, como que se apagan, y por eso pues están todos los estados de ánimo, malestar, depresión, ansiedad, etcétera. Estos cambios cerebrales pueden producirse tanto a nivel estructural como funcional. La palabra funcional está muy claro. No funciona mi cerebro, no funciona yo, no funcionan mis emociones, no funciona mi sueño, no estoy funcionando adecuadamente. El trauma, como les decía, afecta a todo el organismo. Fíjense, aquí en está desde la pituitaria, la parte del funcionamiento ejecutivo. ¿Qué pasa? Cuando hay un evento perturbador, traumático, que vi, o me platicaron, como les estaba yo diciendo,
entra en acción lo que se llama el sistema simpático. Es uno de los sistemas que tenemos también. Y entonces el sistema simpático detecta a través de que entró por un estímulo, por los ojos, el oído, el olfato, a lo mejor olía quemado, si ahorita oímos un ruido fuerte, pues nos asustamos, entra el sistema simpático porque detecta señal de peligro, se nos empieza a acelerar el corazón, ¿por qué? Porque él bombea y manda la sangre sobre todo a las extremidades para prepararte para la lucha y la huida, y entonces entra en funcionamiento, sube el cortisol. ¿Por qué? Es bueno. Todo esto que le estoy diciendo es buenísimo porque es una reacción ante un evento, un susto, que estás en peligro. Entonces imagínate que te viene persiguiendo un tigre, pues corres, y por eso la gente brinca y corre y carga cosas que nunca creyó haber podido de otra manera hacer, pero porque la sangre, la fuerza está en las extremidades. Entonces, por eso les digo, cuando estamos viendo una película y es de miedo, pues el cerebro cree que estás en peligro y hace la misma activación. Genera cortisol, el sistema simpático se activa y por eso empezamos a temblar y nos late el corazón. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue. Por eso es bien peligroso y hay que tener mucho cuidado con cosas que vemos, que hacemos. Por eso ahora también en las redes sociales hay cosas muy fuertes, como para qué estar viendo cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense lo importante. Este sistema que les digo que se activa y sube el cortisol, entonces cada vez que yo recuerdo un evento del trauma que viví, el cerebro cree que lo estás volviendo a vivir. Por eso mi pasado se convierte en mi presente. Cada vez que yo estoy en una situación así, pareciera que lo estoy viviendo otra vez. Por eso es tan complicado trabajar en el trauma. Porque hay que ir a una parte mucho más profunda del cerebro a trabajar, a sanar desde la raíz. Porque una platicadita y un abrazo muy bonito no es suficiente para cuando hay un verdadero trauma. Entonces, todo lo que yo viví en mi pasado otra vez lo estoy viviendo y otra vez lo estoy viendo. Y se vuelve a activar y vuelve a subir el cortisol. Y aquí el peligro es que si yo no lo trabajo, voy a estar envenenada de cortisol. ¿Qué quiere decir? Que todo el día mi cuerpo va a estar en estado de alerta. Y eso nadie lo puede aguantar. Y por eso se llegan a situaciones extremas muy peligrosas. ¿Sí está claro? ¿Sí? O sea, estoy dando así general, pero para entender en el buen sentido, conocer qué es lo que pasa atrás. Porque el trauma no es cualquier cosa, y yo recuerdo oír muchas veces a Dani que dijo trauma y tiene toda la razón de acuerdo a lo que ella contó. Y a lo mejor muchos de ustedes aquí han vivido experiencias, por eso es importante atenderlo, ¿sí? Después vamos a pasar a las preguntas, porfa. Entonces, por eso decimos, el pasado es mi presente, yo estoy viviendo como si lo acabara de vivir, por eso cuesta muchísimo. Entonces, por eso les digo, el cerebro no está hecho para vivir y constantemente estar bajo estrés, porque estoy segregue cortisol, ya les dije, estados de ánimos, todo, pues no hay manera de poder vivir así. Fíjense qué interesante, cuando se vive un trauma psicológico, te apagas a ti mismo, como les decía, se te dificulta estar en el presente. En el trauma ves todo sin filtro, reaccionas a todos los estímulos y no quieres hablar del evento, pareciera que lo estás volviendo a vivir. Este autor es Bessel van der Kolk, es pues para mí un picudo, acabo de estar en un congreso con él en enero, ya se va Dani, estoy hablando de ella. Dani, no es cierto. Él es un holandés. Es de los que se conoce a nivel mundial, de los que más saben de trauma. Y pues yo he aprendido mucho de él y en enero estuve en un congreso con él y son palabras de él también esto. Y también dice algo, fíjense que bien interesante. Dice, tuviste trauma, hagas lo que hagas. Estoy hablando de ti, Dani. No, para bien, no, para bien, muy respetuosa. Hagas lo que hagas, tomes lo que tomes, te drogues, te duerman, tomes alcohol,
lo que sea que hagas para disque dormir tu dolor emocional, haz lo que hagas, pero el cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo sigue, de hecho así se llama su libro. No se lo recomiendo porque está muy técnico, pero es muy interesante y está así. El cuerpo lleva la cuenta. ¿Qué significa? Que aunque tú, entre comillas, quieras adormecer tu trauma, tu dolor emocional, el cuerpo sigue y sigue trabajando en esa parte y te puede llevar a muchas otras situaciones y hasta enfermedades, se sabe, físicas, que son originadas por situaciones de estrés, de trauma que nunca se trabajaron. Y la gente está apagada y así vive apagada. El trauma no es la experiencia vivida, sino que la experiencia vive en mí. Fíjense qué interesante, esta es una maestra mía, mi supervisora de trauma. Muchas veces, yo manejo muchos duelos, la gente se queda clavada en lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. Ya, eso ya no se puede cambiar. En lo que tenemos que ver es el efecto que tuvo en mí eso que pasó. ¿Y qué es lo que estoy sintiendo? Es que a mi amiga le pasó y ella no siente lo mismo. No importa. Ahorita vamos a ver la diferencia. Pero bueno, antes de que se me olvide, se los digo. Por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes aquí tuvieron la misma vivencia. No, la misma experiencia, perdón. De tener o de perder un ser querido por suicidio. Esa es la misma experiencia. Pero la vivencia es única. Comparten muchos, a lo mejor una experiencia igual, pero como la vive cada quien es diferente. ¿Por qué? Porque tiene que ver la historia, la personalidad, o sea, muchísimos factores tienen que ver. Nadie lo vive igual a nadie. Ahí, se me pasó. Va. Lo que te ha sucedido ya no se puede deshacer. Y en lo que vamos a trabajar, y les voy a dejar nada más ahorita algunos mensajes, es en la huella. Esa huella que dejó, también es de Bessel van der Kolk, esa huella que te dejó en el cuerpo y en el alma. En eso es en lo que se trabaja. Yo como terapeuta que trato personas con un legado traumático, mi principal preocupación no es determinar, como les decía, exactamente qué pasó. A mí, sí, claro que me interesa conocer un poco la historia, pero no necesito saber lujos de detalles. Mi trabajo es cómo los voy a ayudar a tolerar y a lidiar con todas esas sensaciones, emociones y reacciones sin que todas estas reacciones, emociones, sentimientos, sensaciones te secuestren. ¿Por qué? Porque llega el grado en que te puede dominar. Yo estoy dominada por ese enojo, coraje, tristeza, trauma, lo que sea. Entonces, esa es parte de mi trabajo. Y no todas las terapias son terapias efectivas para trauma. Maite me pidió que mencionara la terapia que yo trabajo de trauma, se llama EMDR. EMDR es una terapia científica, validada científicamente, que no todas, y tenemos que estar supervisada 1, 2, 3, tomar un curso 2, 3, 4, 5, 18, 20, carísimos. Tengo que tener supervisión constante porque es algo muy delicado y porque es algo a nivel mundial científicamente probado y tengo que llevar exactamente los protocolos como se deben de llevar para probar que funcione. Como cualquier medicina o situación científica, se tiene que hacer tal cual para que se compruebe que sí funciona. Y esto se hace a nivel mundial. Hay muchísimos protocolos, el que yo obviamente más manejo es el protocolo de trauma. Pero sí hay que tener claro que no todas las terapias llegan al fondo, y, tristemente. Y bueno, también disculpen que lo mencione, pero tengan mucho cuidado. Desgraciadamente hay mucho charlatán en el mercado. Entonces, toman un curso, un diplomado, te dicen que dan terapia y a lo mejor es bien intencionado, pero salen peor. A nosotros somos un equipo entre psiquiatras y psicoterapeutas, nos llegan personas ya muy, muy mal porque estuvieron supuestamente en un proceso terapéutico, pero patito. Y entonces, no puedo creer que alguien
que abre su corazón con lo más profundo, lo más dolido, y haya una persona que se aproveche de esa situación. Se me hace tremendísimo. Nomás tengan mucho cuidado. ¿Qué no ayuda? Ojo, si están en una situación emocionalmente inestable, lo que dijo Dani, no puedes solo, pide ayuda. Es de lo primero que todo el mundo decimos y ya, pues no voy a entrar en detalle, pero sabemos que sucede muchísimo. El yo narrativo, ¿qué es el yo narrativo? Es ese, yo le digo como el pipigrillo que te está, no, es que sabes qué, bueno, pero es que tú, no, pues sí, pero es que mira yo, pobre de mí. Y entonces, bueno, ¿sabes qué? Entonces voy a hacer, pero entonces si no, sí, claro, es que no, mis papás no me hacen caso, nadie me entonces estás dándole y dándole y dándole. Acuérdense qué le pasa al cerebro. Todo lo que estás tú narrando, viendo, el cerebro lo está registrando, no para. Ese yo narrativo y las culpas, si se hubiera y por qué no hice, todo eso no ayuda en absoluto. Las creencias irracionales, es que debía haber hecho, hubiera el otro, que no sé qué, junto con las culpas, interpretaciones, no es que esto pasó por esto, como que a veces buscamos justificar, entonces empezamos a interpretar, a decir cosas que además ni siquiera son reales, por eso son irracionales, las culpas, que no me voy a tener porque este es un tema que ya lo tocaron. Los escapes son los escapes, las formas de escape temporal, como su nombre lo dice, son temporales, porque a lo mejor me quiero refugiar en el alcohol, en las drogas, aún cosas que son buenas como el ejercicio. Por ejemplo, hay gente que yo tuve un paciente que se escapó en el ejercicio, o sea, abusó del ejercicio para salirse de su pena, y aunque el ejercicio es bueno en sí mismo, pues acabó muy mal. Todos absolutamente tenemos una historia. Esta historia no nos va a determinar, influye en mi manera de ser, de comportarme, todos, porque acuérdense que todos traemos una parte que es una carga genética, ese es mi temperamento, y luego hay una historia que yo he vivido desde que nací, con mis padres, mis viajes, mi educación, eso es mi carácter, y la combinación de temperamento y carácter me va a dar mi personalidad. Entonces, nosotros no podemos decir que somos producto de nuestras circunstancias, sino somos el resultado de nuestras emociones y somos lo que queremos ser y trabajar, pero una historia, pues como la Fundación Maite y los que están en esto como Dani, una historia no te determina como persona. Vuelvo a poner esto, ¿por qué? Porque ahora quería recordarles, porque voy a hablar un poquito de la huella, ¿sí? ¿Se acuerdan que se los puse al principio? Entonces, fíjense, las heridas del pasado y la huella en el presente. Ya voy como en la parte de salida, de la esperanza, ¿qué vamos a hacer? Todos hemos ido dejando una huella en el caminar. ¿Cómo es la huella de cada uno de nosotros? Es una huella así como cuando vas en la playa que se ve ligerita, o hay unas huellas así muy profundas. ¿Cómo es la huella de tu historia? Primero vamos a identificar qué es una herida. Una herida es un evento doloroso, fuerte, igual a una herida física que está abierta, que sangra y que después empieza a cicatrizar. También hay heridas o golpes que nada más se quedó en golpes, hizo un moretón y ni siquiera hay una cicatriz. Entonces, en la vida así es. Hay heridas que dejan una cicatriz muy marcada o una huella muy profunda. Un evento único es, por ejemplo, a lo mejor tuve un accidente o tuve un fracaso de algo, una sola vez, pero hay otras heridas que son constantes, el abuso psicológico, la violencia, que todo el tiempo está la persona constantemente viviendo. Pero hay otras, fíjense que bien importante y lo quiero mencionar, porque hay otras heridas que son percibidas, que son reales para las personas, y estas heridas pueden ser de las más fuertes. ¿Cuáles? Por ahí lo mencionó un poco Dani. Imagínense que yo lo he vivido con muchos casos de personas que han sufrido el abuso o algún tipo de situación y van y lo platican y no le creen. Esa parte de no creer, de ignorarme,
ignorar lo que siento, dudar de lo que yo estoy diciendo, de algo tan delicado. Esa negación, esa herida es una herida tremendamente fuerte, que es real, pero no se ve, producto de que nadie me entendió, no me escucharon, no me creyeron, me ignoraron. Esa es de las peores heridas que se puedan vivir. No estoy minimizando ni voy a decir cuál más, cuál menos, pero si ya tuve una herida, un trauma y te vengo a contar y me ignoras, me niegas o todavía me cuestionas, es algo muy fuerte. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre herida y huella? Bueno, pues claro, creo que está claro. La herida es lo que me pasó y la huella es cómo voy, la cicatriz, cómo quiero que cicatrice esta herida mía. Porque ya sabemos también que en las heridas físicas hay cicatrices queloides y cicatrices, quién sabe, que unas que se hacen gorditas. Pues eso va a depender. Puede que cicatrice, puede que cicatrice medio mal y que esté ahí, o que se quede, que es que cicatrizó pero esté infectada y al ratito se va a volver a abrir. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en la cicatrización, en esa huella, porque eso va a quedar para toda la vida y, como ya les dije, en mi cerebro. Y aquí fíjense qué bonita imagen, cómo quieren, cómo vamos, cómo se está viendo tu caminar por la vida, cómo vas a dejar después de lo que te ha tocado vivir, las experiencias que has vivido, qué quieres dejar, cómo quieres dejar esa huella. O quieres estar actuando desde la victimez, desde la pobrecita de mí, juzgando, culpando a toda la gente de lo que me pasó, o quieres sanar y dejar ir caminando por la vida con una huella ligera. En el proceso de sanación hay una parte bien importante que es la compasión. Esa compasión es, de alguna manera, ver, estoy hablando hacia el otro, y a lo mejor el otro fue el que me ofendió, y a lo mejor el otro fue el que me hirió, me lastimó, me dañó. Si yo lo veo desde la compasión, no juzgo, no hago juicios, no culpo, ¿sí? Pero sí desde la capacidad que tengo de reconocer, ponerle nombre y sanar. Ojo, el que yo pueda ver a alguien que me dañó y me lastimó con compasión, no quiere decir que esté de acuerdo con lo que pasó, no quiere decir que estoy justificando, simplemente lo veo desde la compasión, esa persona allá y yo acá. Y sano yo la parte de decir, dejo de estar por su culpa y por su grande culpa, estoy así juzgando, me cuido, me salvo de eso, lo veo con compasión, pero puedo poner mis límites, puedo no volver a ver a esa persona, pero esa parte la dejo, esa parte es la compasión hacia el otro. Pero está una parte muy importante, y justo la foto que puso Dani, ¿verdad?, de la autocompasión. Tratarse a uno mismo con respeto y amabilidad, sin mortificarse, sin autoexigencias excesivas, ni autocastigarse por los errores. Poder ver, decir, bueno, yo actué desde ese lugar, en ese momento como papás, ¿verdad?, que a veces pasaron cosas difíciles, en ese momento yo actué desde donde estaba, con la información que tenía en ese momento. A lo mejor ahora estoy en otro lugar. Viktor Frankl, yo estudié logoterapia, decía, somos seres en situación, en relación y en tiempo. Y la situación mía hoy no es la misma de la de ayer, de nadie. Entonces tenemos que ubicar desde dónde actué, desde dónde estoy, desde dónde tomé la decisión que tomé. ¿Por qué tomé esa decisión? Para no estarme juzgando y castigando cada vez de que por qué no hice esto o lo otro. ¿Por qué? Porque en ese momento no tenías la información. Entonces, ese abrazarte y decir, no hubo ninguna intención de mi parte, hice lo que pensé que era lo mejor y desde esa parte me quedo. Sin la victimez, sin autopobretarte, pobre de mí, pues sí, esto es lo que me pasó, pues sí, y entonces andar por la vida así, causando lástimas, pues no funciona. A mucha gente le funciona un ratito, pero al rato la gente se cansa. Entonces, por eso es mirar hacia adelante.
hasta llegar a la aceptación. Esa aceptación de decir, me voy a dejar de pelear con mi historia, me bajo del ring porque todo el día estoy, hijo, porque me tocó a mí, porque estos papás, porque esta vida, porque esta casa, porque dinero, porque nadie, porque no con fulanita, como los influencers que como dijeron es pura mentira. Entonces, deja de pelearte con tu historia, bájate ya del ring del cuadrilátero, abraza tu historia. Te tocó, ni modo, a todo mundo le toca algo, ¿por qué a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces te sigues preguntando y nunca vas a encontrar la respuesta. Como una vez una persona me dijo, ¿y por qué no? ¿Y por qué a mí no? Pues sí. ¿Quién me creo yo que a mí no me pase nada, a mí no me toca nada, que les pase a todos y que les pase a los más malos de los malos? Yo soy bien buena, trabajo en que se escuche fuerte mi grito, ¿por qué me pasan a mí cosas? Que les pase a los malos. Entonces, te digo, ves tu historia y aprendes. La pregunta que le hicieron ahorita también a Dani al final, bueno, ella abrazó su historia. No forzosamente tenemos que abrazar la historia. Puedes decir, no me gustó mi historia, no estuvo padre, pero ahora estoy en este lugar, en esta posición y de mi historia he aprendido. ¿Sí? Reconocer las heridas, como decíamos, o sea, no negar, no justificar, no aceptar, reconozco que pasó esto, viví esto, yo cometí errores porque pues somos humanos, reconoces las heridas, ves tus huellas en el presente, como decíamos, porque trabajamos en el presente con información del pasado para preparar un futuro sano y eliges desde lo más profundo de tu ser romper con eso. Y fíjense, las personas sobrevivientes de un evento traumático trabajado y sanado están haciendo un bien por amor a las siguientes generaciones. Las heridas traumáticas se pasan de generación en generación. Por eso, romper el silencio como están haciendo aquí, eso hace que rompas con ese patrón y no se repita. Sí se repiten ciertos patrones, como les digo, porque hay una carga genética, hay una parte genética. Entonces, les haces un favor, por favor, a las siguientes generaciones, romper para que esto no siga, es un acto de amor hermoso para los demás en la familia. Entonces, por eso es tan importante, pero sanar de raíz. Y quería dejarles esta frase de Darwin que dice, no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Esa es la parte que hay que hacer, adaptarse a una nueva realidad. ¿Es que estuvo horrible lo que viví? Hoy estás aquí, 5 de octubre. ¿Es que no me gusta mi realidad? Pues no, pero esta es tu realidad y trabajas sobre tu realidad para salir adelante. Y la última, ahí dice, para ser feliz hay que ser capaz de rehacerse en lo posible de los traumas y de las dificultades. Es rehacerte. Yo te pregunto sí o no, Maite, no eres la misma hace 3 años que hoy. Se están reconstruyendo, se están rehaciendo y eres otra persona. Entonces, bueno, pues es un poquito el mensaje de decirles que sí hay un impacto muy fuerte a nivel cerebral y a nivel todo el cuerpo humano, pero también la esperanza de que sí se puede sanar y sí se puede trabajar. Muchas gracias. Aquí está la prueba. Y yo quiero decirles que Marcela pues me salvó, porque mis amigas, acababa de pasar lo de Rubén, yo estaba yendo al departamento porque yo no quería que nadie quería, de mi familia quería ir, pero yo era la que quería guardar su ropa, guardar sus cosas, y la primera consulta que tuve con ella fue desde el departamento. Y ella me enseñó, o sea, me enseñó muchísimo el tema de la culpa irracional, y ella me hizo el tratamiento de la terapia MDR, que la verdad me ayudó muchísimo y te lo quiero agradecer. Oigan, ¿espacio para preguntas? Es un reconocimiento. Cuando, por ejemplo, yo tuve un evento en el hospital hace 4 años, estuvo muy feo, y después el doctor Alfredo me mandó con Sarai
y yo trabajé mi shock postraumático, pero ni mi esposo ni mi hija Marisa quisieron ver a alguien. Entonces yo digo, no es que suponga, pero como que a ellos los dejó muy marcado, porque yo estaba como paciente, más no estaba afuera. Me imagino que fue para ellos los momentos más difíciles y más duros de su vida, porque no sabían si yo iba a vivir o moría. O sea, eran así las noticias, ¿no? Entonces, lo que yo siento es que, como los dos no trabajaron en eso, se quedaron todavía muy, por decirlo así, entre comillas, muy intoxicados. O sea, Sí. eso, ajá. Bueno, ahí es la responsabilidad ya de cada quien. O sea, al ser adulto, cada quien toma su propia responsabilidad. Solamente en casos como familiar o como terapeuta, en casos de vida o muerte, lo jalas de los pelos y lo llevas al hospital. Pero si ellos no quisieron trabajar su trauma, Isabel, pues qué bueno que tú sí. Sí. Ya no podemos hacer nada, ¿sí? ¿Está claro? O sea, cada quien es responsable de sus actos Sí, y de sanar. sí. ¿Ok? Gracias. Gracias a ti. Eso era todo. Gracias. Desde la infancia tenemos pérdidas significativas y sobre todo en nuestros primeros años, más cuando aún somos muy sensibles. Esto pues son incluso, ¿sí se escucha, verdad? Sí. Incluso estresantes. En lo que, bueno, la mayor parte pues no las identificamos. Puede ser un ejemplo de trauma de estrés postraumático. Sí, hay heridas que se conocen de la infancia, por ejemplo, el abandono, abuso, violencia psicológica. Hay muchas heridas que se conocen, bueno, a todas las edades, pero hay muchas heridas de la infancia. Y depende pues como les decía, de cada persona, si hay síntomas donde en el presente la persona no está siendo funcional o no está pudiendo adaptarse a la realidad. Entonces, esos síntomas en el presente me hablan de una herida en el pasado y sí puede ser. Sí hay muchas heridas en la infancia que tarde o temprano salen, sí es. Okay. ¿Alguien Gracias. más? Sí puede, o sea, sí contesté, ¿verdad? O sea, sí puede ser definitivamente trauma, claro que sí. Okay. Gracias. Gracias. ¿Podrías dejar tus datos, por favor? Y otra pregunta, heridas de abandono en infancia, ¿puede ser causa en un futuro de TLP, de trastorno limítrofe de la personalidad? No sé, perdón, es que nosotros en psicología no podemos a veces poner así como una herida de la infancia le da un TLP, no es así tan así. Quisiera mejor decir que no sé y sí dejo mis datos con gusto, pero pues tengo una pena que decirles que estoy saturada de espacios, pero ahorita se los comparto. Ella tiene una página en Instagram que se llama Recupérate, Recupera y una T, Recupérate Monterrey. Me encanta todo lo que pone. O sea, yo siempre la estoy leyendo. Recupérate, sí, recupera una T y luego MTY de Monterrey. Yo se los paso, de todos modos, pero sí está saturado. Sí, y con gusto paso mis datos, por ahí de repente puedo tener un espacio. ¿Qué tan relacionado está los intentos de suicidio o la ideación suicida con el trauma del abuso sexual infantil? Porque había leído que había estadísticas que hasta un 65% de las personas que sufrieron, ¿sí?, y que tienen ese trauma de abuso sexual infantil pudieran desarrollar ideación suicida. Ahí sí, bastante.
bastante, como dices tú, bastante alto el porcentaje. Porque sobre todo muchas veces, bueno, yo estuve apoyando un grupo también de personas, un grupo cerrado, por supuesto, víctimas de abuso sexual, y te puedo decir que, por eso lo mencioné, esa herida percibida de que no me creyeron y me ignoraron, eso es lo que hace peor el trauma. O sea, si ya el trauma del abuso sexual es fuerte y además me ignoraron y no me hicieron caso, y sí, el índice de suicidio es muy alto, porque como dijo Dani, mucha gente se lo calla y no hay manera, es uno de los traumas más fuertes en el ser humano. O sea, es muy difícil poder vivir con eso callado, tarde o temprano va a salir. Entonces, efectivamente sí es alto porque la gente se calla, no se atiende y el cuerpo lleva la cuenta, sigue, todo sigue avanzando. Calladita la persona, entonces llega un momento en que, como bien puso Dani, la olla explota, tristemente. Por eso es bien importante atenderse. Licenciada, una pregunta. Tengo un hijo con una situación, entonces él está en tratamiento estable y todo, pero ahorita aprendí que cuando regresa al pasado, que es su presente, pues agobia a mi esposa totalmente por estarle contando sus patoaventuras, todo eso. Y normalmente no lo hace con el psiquiatra, ¿verdad? Y nosotros entramos y ya ahí, pues como lo han visto, y ahí ya retroalimentamos la terapia familiar. Pero sí requerirá alguna terapia adicional para que esas historias vea que le hacen mucho daño. Y lógicamente, pues en ese momento entra en crisis. Totalmente, por lo que les digo, o sea, el pasado se convierte en mi presente. Cuando se sana un evento traumático de verdad sanado, tú puedes hablar de él con lágrima y con todo. La lágrima, mucha gente cree que, es que no lo he sanado, no tiene nada que ver. Pero tú puedes, ya puedes hablar del evento de otra manera, con otra visión, dolorosa, porque pues eres humano, ni modo que no, y con lágrima y todo, pero ya con una visión no de estarle dando y dando, porque por eso se convierte en tu presente y por eso se vuelven a activar otra vez los síntomas, como les explicaba, porque el cerebro cree que lo estás volviendo a vivir y vuelve a reaccionar igual. Entonces sí es importante que en su trabajo terapéutico sane todo eso, mientras no se llegue al origen y se sane de una manera, ahora sí que profesionalmente sana, va a seguir pasando esto. A ver si me da su tarjetita para hacer una cita para el próximo sexenio, a ver si… Claro que sí. Gracias. No tanto. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Maravilloso. Un pequeño break. ¡Ay, Regina! Ya está aquí Regina, pero si quieren un pequeño break, hay unos sanguchitos mientras acomodamos aquí a Regina.